Esta asignatura tiene una importancia grande y les voy a decir por qué. A lo largo de la historia, cuando la pedagogía se ha desvinculado de la filosofía, su tarea ha quedado reducida a una serie de fórmulas sin valor. Y esto ha sucedido porque la mayoría de las personas, en este caso de los educadores, han entendido la filosofía como algo que dificulta o incluso se opone al desarrollo pedagógico o a las teorías pedagógicas que de alguna manera se aplican en los distintos niveles educativos. En repetidas ocasiones he afirmado, y lo sigo diciendo, que el principal problema que afrontamos en la educación, no solo en Venezuela, sino a nivel global, es un problema axiológico, es decir, que el sistema educativo venezolano, y por cierto esto ya lo había señalado Mariano Picón Salas a comienzos del siglo XX, el problema principal que afrontamos en la educación en Venezuela es que hemos perdido el norte. A pesar del gran esfuerzo que han puesto muchas personas, el sistema educativo venezolano no tiene un norte claro desde el punto de vista filosófico. La razón está en que hemos dejado muchas veces esa capacidad de reflexionar, de preguntarnos el porqué de las cosas, la capacidad crítica. Sabemos que la educación no se reduce a una mera técnica o, como algunos afirman, a un arte. Lo es, la educación es una técnica y es un arte, pero la educación va más allá, porque la educación está dirigida a perfeccionar el modo de transmitir o de producir un cambio cualitativo y cuantitativo en el ser humano. La educación se transforma al ser humano, hace posible que el ser humano evolucione y evolucione con libertad y alcance por tanto esa transformación, ese desarrollo que es absolutamente necesario para poder alcanzar su finalidad, su objetivo o desarrollar su proyecto de vida. La educación es, sobre todo, una ciencia que tiene su fundamento en la realidad misma del ser humano, en su naturaleza y obviamente en su finalidad. El ser humano es un ser que tiene una naturaleza específica, es un ser racional, ocupa el nivel inferior entre los seres racionales, pero es un ser racional y tiene una finalidad. Su finalidad es justamente desarrollar esa capacidad racional y, en último término, si vamos más allá, su finalidad es trascender su propia individualidad para abrirse a los demás y abrirse a la trascendencia divina. El saber filosófico aplicado a la educación nos permite, entre otras cosas, obtener los conocimientos teóricos, los principios y también, por supuesto, las nociones básicas válidamente sustentadas. Eso sí, no simplemente vamos a movernos en el campo de las opiniones, vamos a ir a buscar certezas, objetividades. Esas certezas, esas objetividades, esos conocimientos, esos principios, los vamos a, o debemos jerarquizarlos para luego aplicarlos en nuestra actividad docente. La educación, el fenómeno de la educación es atendido o contemplado desde distintas vertientes dentro de la misma ciencia de la educación. Por ejemplo, cómo hay que educar, de qué manera hay que realizar el proceso educativo, qué medios deben emplearse.
Y de ello se ocupan las diversas disciplinas científicas que abarcan lo que conocemos como ciencias de la educación. Pero más allá de las ciencias, la filosofía reflexiona acerca del qué es la educación, de la esencia de la educación, de cuál es la consistencia, lo que le da esa fortaleza o esa estructura sobre la cual tendremos que edificar ese proceso o ese desarrollo educativo en la persona. Se pregunta también la filosofía a quién va destinada, pues al ser humano, a la persona, que es el sujeto, el fin de la educación. Y justamente su finalidad está en alcanzar ese pleno desarrollo de la persona humana en sociedad, porque el ser humano es un ser social por definición. Ocuparse de todas estas cuestiones es una tarea muy amplia, podríamos denominarla omnicomprensiva, y esa es la tarea que debe realizar la filosofía de la educación. Lograr ayudarnos a tener una visión holística, una visión integral del ser humano, una visión completa de la realidad que debemos afrontar. La filosofía entonces va a contribuir, partiendo de lo que hemos dicho antes, para que el proceso educativo, partiendo de unos principios universales, pueda, a partir de esos principios, sustentar la tarea formativa y orientar el pensamiento y la acción concreta del educador. Esta asignatura, como pueden observar, se propone facilitar a los estudiantes de educación esos conocimientos teóricos, esos principios, esas nociones básicas que nos puede proporcionar la filosofía para fundamentar nuestra tarea, nuestro desempeño docente. Pero además se propone reflexionar sobre los aportes que la filosofía ha ido proporcionando a lo largo de la historia, que tienen relación con el ámbito o el tema pedagógico, sobre los interrogantes fundamentales relativos al ser humano desde la perspectiva antropológica, luego el estudio directo de quién es el sujeto y el objeto de la educación, como hemos dicho antes, sobre su finalidad, y de un modo concreto sobre los objetivos y el contenido de la acción educativa. La filosofía de la educación, por tanto, contribuye a darnos proporcionarnos esos principios y darnos esos elementos que puedan realmente ayudarnos a direccionar convenientemente nuestro pensamiento y nuestra acción. De un modo particular, a lo largo de este trimestre vamos a desarrollar una competencia importantísima dentro del área de la filosofía, que es el pensamiento crítico. Y se trata de razonar de tal manera que podamos apropiarnos de las estructuras inherentes al acto de pensar, sometiéndole a estándares intelectuales, es decir, a una metodología, una estructura basada en el cuestionamiento de los supuestos, en las ideas y en las acciones, y a partir de allí, de esa estructura, de esa metodología, poder argumentar y emitir juicios de valor, que es en definitiva hacia donde tenemos que tender. Por otra parte, también vamos a desarrollar de una manera particular un eje transversal de los 7 ejes que se ha propuesto la Universidad Metropolitana: el desarrollo del pensamiento y destrezas instrumentales, que lleva, o debería llevar, a la activación consciente de los procesos mentales, que son necesarios para lo anterior, para poder desarrollar esa capacidad crítica. Procesos mentales, motivacionales e instrumentales que son necesarios para aprender y desempeñarnos con autonomía.
Este es un objetivo claro. Nosotros tenemos que desarrollar un pensamiento autónomo. No podemos seguir apegados, anclados al pensamiento de otras personas. Tenemos que desarrollar nuestro propio pensamiento con la suficiente autonomía y al mismo tiempo la suficiente fundamentación, con solidez. Tiene que ser un pensamiento sólidamente fundamentado. Dentro de la competencia que debemos de desarrollar, el pensamiento crítico, hay niveles de dominio que tenemos que ir alcanzando. El primero, que vamos a tratar de alcanzarlo en la primera parte, el primer módulo de esta asignatura, se trataría de identificar el modo de pensar o la postura intelectual propia y ajena sobre situaciones o contenidos determinados, y además desarrollar esa capacidad para participar activamente en las discusiones relativas a los temas que vamos a ir estudiando. Fíjense que son dos cosas distintas. Uno, poder desarrollar ese modo de pensar o esa postura intelectual propia que nos ayude a entendernos primero nosotros mismos para luego poder entender el pensamiento ajeno, y en segundo lugar esa capacidad para poder participar en las discusiones que podamos tener, en la reflexión, en las conversaciones que van a ir surgiendo en relación a los temas que se vayan desarrollando. El segundo nivel ya es estimular continuamente ese propio modo de pensar como una actividad permanente que nos lleva a analizar la coherencia de las opiniones propias ajenas, a tomar decisiones, por supuesto, a valorar sus consecuencias personales y sociales, es decir, a valorar la necesidad de asumir la responsabilidad de esas decisiones y, por supuesto, como siempre, emitir los juicios de valor que se requieran, que sean necesarios. El tercer nivel, que ya nos correspondería al tercer módulo, es ya argumentar debidamente las opiniones emitidas para poder debatir. Ya es una cuestión que va más a una acción práctica, poder debatir, incluso públicamente, nuestras ideas, confrontándolas con las ideas de los demás. ¿Cómo evaluaremos esto? Hay tres criterios de desempeño que vamos a evaluar. Primero, en la capacidad que ustedes tengan de analizar las diversas perspectivas, el modo de pensar de las personas sobre los distintos temas, compararlas con el propio con la finalidad de asumir un enfoque personal al pensar. Esto vamos a desarrollarlo especialmente con los análisis críticos que podamos hacer de conferencias, lecturas, textos, etc. El segundo criterio sería analizar la opinión de otra persona sobre información relevante de hechos, situaciones o contenidos académicos, por supuesto evaluando su coherencia y, como siempre, emitiendo un juicio al final, porque tenemos que asumir una posición que nos defina, que nos caracterice. El tercer criterio de desempeño, el que se pueda asumir una postura intelectual determinada ante situaciones, hechos o contenidos académicos, al emitir juicios de valor basados, eso sí, en argumentos sólidos y respetando la solidez de las posturas contrapuestas. Fíjense que estamos ya a un nivel superior. Aquí ya hemos desarrollado un pensamiento sólido y al mismo tiempo tenemos una actitud de respeto absoluto ante el pensamiento de los otros. Pensamientos que pueden ser contrarios a los nuestros. ¿Qué unidades vamos a desarrollar? La primera unidad, que denominamos dimensión antropológica de la educación, y vamos a ver algunos temas importantes. Por ejemplo, la persona. Primero tenemos que estudiar quién es el sujeto y el objeto de la educación. ¿A quién educamos y para qué lo educamos? El segundo tema de esta primera unidad hace referencia a la educación entendida como un proceso. Y ahí tenemos que estudiar tres cosas. La causalidad de la educación, ¿sí? ¿Cómo se produce la educación? Luego el concepto mismo de educación, que es muy importante. Yo creo que esta asignatura tiene que ayudar a fortalecer el concepto personal que ustedes tengan de educación. Y ya luego, en tercer lugar, sí, estudiar el proceso en concreto, cómo se realiza
desde el ámbito de la filosofía. El tercer tema que vamos a ver dentro de este módulo es los fundamentos de la educación, que es un tema, a mi entender, absolutamente determinante, porque hay 4 características o condiciones que hacen posible la educación. La educabilidad, que es la necesidad y posibilidad de ser educado. La educatividad, que es la capacidad de educar a otra persona. La relacionabilidad, que es el fundamento, porque las relaciones interpersonales hacen posible la educación. Y la comunicabilidad, que es ya la expresión de esa relacionabilidad, que no es sino el lenguaje, la capacidad de comunicarse unos con otros. El segundo módulo hace referencia a la dimensión metafísica de la educación, donde vamos a estudiar especialmente el tema de la finalidad de la educación, que es un tema estrictamente filosófico, y ahí estudiaremos 2 cosas importantes: entender la educación como un proceso de personalización y entender la educación como un proceso de socialización, para finalizar en un tema conclusivo, que es la relación entre educación y madurez humana. El tercer módulo hace referencia a lo que he llamado dimensión efectiva de la educación. Les llamará la atención el título. ¿Efectiva por qué? Porque si la educación no es efectiva, entonces, ¿para qué sirve? La educación, por definición, tiene que producir un efecto positivo. Y para eso vamos a tener que estudiar los objetivos de la educación, los contenidos de la educación. En este caso nos vamos a concentrar exclusivamente en los valores, y luego la educación integral desde 2 vertientes: estudiar primero las dimensiones existenciales del ser humano para tener esa visión global, holística, integral del ser humano, y luego ya en concreto qué se entiende por educación individual y educación social, 2 temas que tienen relación con lo que vimos en el módulo anterior: el proceso de personalización y el proceso de socialización. Para terminar, un tema que puede que no sea muy, en este momento, muy famoso, que esté en boga o que, no sé, sea exitoso, porque quizás no se habla de él demasiado, o mejor dicho, se habla muy poco, y pienso yo que es un tema importantísimo. Tenemos que educar en la virtud, en los hábitos buenos, los hábitos que hacen posible que el ser humano sea bueno, se pueda desarrollar, pueda crecer, pueda alcanzar la finalidad de su vida. Bibliografía. Hay un libro de texto que escribí hace algunos años para estas clases, que se llama La educación del ser humano, y están todos los temas desarrollados con bastante amplitud. Yo les aconsejo que comiencen la lectura y el estudio con este libro, que yo les voy a proporcionar a través de la plataforma de Classroom. Pero hay otros libros que ustedes pueden utilizar o acudir. Aquí les sugiero algunos. Otro de mis libros, que se llama Humanismo Responsable, y otros como son los de Francisco Altarejos, Mouchet, Bowen, Sirigliano, Cunningham, Darcaz, Paseo Fermoso, que tiene 2 libros interesantes, Octavio Fulat, González Álvarez, Kilpatrick, Arroyo, Antoine, Nassif, Neff, Noll, Palacios, Peters, un autor venezolano, Pedro Figueroa, y Quintana Cabanas. Para finalizar, otros más que pueden añadirse: San Cristóbal, Antonio San Cristóbal, Suárez y Villalpando. Pienso que es suficiente. Les recomiendo otra vez que concentren la atención en el libro de texto que les he indicado, y luego vayan ampliando, no solamente ya con las lecturas que vamos a ir incorporando a lo largo del trimestre, sino también con estos otros libros u otros que ustedes puedan ir consiguiendo, porque es importante que no se conformen, sino que vayan, investiguen, ahonden en los problemas, profundicen